favor, no lo hagas. Estas fueron las últimas palabras de Bernice Worden, una mujer que desapareció una fría mañana de noviembre de 1957. Nadie se imaginaba que su rastro de sangre nos llevaría al hogar de un hombre tranquilo, solitario, un hombre que escondía el infierno detrás de su sonrisa tímida. Su nombre era Ed Gein, pero el mundo lo recordaría como el carnicero de Plainfield. Hay mentes que no deberían existir, pero existen, y cuando una de ellas se abre, lo que sale de su interior no es humano. Es algo que camina entre nosotros, disfrazado de hombre, pero vacío por dentro. Bienvenidos a Hasta Misterios. Hoy entraremos en la mente del hombre que inspiró la película Psicosis, El silencio de los inocentes y la más reconocida, La masacre de Texas. Un ser tan perturbador que los psiquiatras de su época lo escribieron como, entre comillas, el punto exacto donde la locura y el mal se dan la mano. Él era Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Plainfield, Wisconsin. Un pequeño pueblo donde nunca pasaba nada. Campos tranquilos, vecinos que se saludaban al pasar, hasta que un día, en 1957, todo cambió. Pero para entender al monstruo hay que mirar al niño. Ed Gein nació en 1906, en una pequeña granja de Wisconsin. Desde su nacimiento, el destino ya estaba torcido. Su madre, Augusta, era una fanática religiosa obsesionada con el pecado. Le decía que el mundo estaba lleno de corrupción, que las mujeres, excepto ella, eran instrumentos del diablo. Su padre, un alcohólico violento, apenas se mantenía en pie. Así que Ed creció bajo el dominio absoluto de su madre. Ella no le permitiría tener amigos, lo obligaba a leer la Biblia horas eternas, y lo golpeaba cuando mostraba curiosidad, entre comillas, por las mujeres. En la escuela, los otros niños se burlaban de él. Decían que tenía una mirada vacía, que parecía no entender los chistes ni los juegos, y cuando intentaban acercarse, su madre lo castigaba. Decía que el contacto con los demás lo, entre comillas, infectaba. Desde pequeño, Ed mostraba señales inquietantes, le gustaba jugar con órganos de animales y practicaba disecciones en su casa, diciendo que quería aprender. Algunos vecinos recordaban haberlo visto hablando solo, murmurando frases religiosas en medio del campo. Era un niño que no entendía el bien ni el mal, solo la voz de su madre y el miedo de perderla. La muerte de Augusta, su madre. Su padre murió primero, nadie le importó. Luego su hermano Henry empezó a cuestionar las ideas fanáticas de Augusta. Una noche de 1944, ambos hermanos salieron a apagar un incendio en los campos. Cuando los bomberos llegaron, Ed dijo que se había separado de Henry. Lo encontraron muerto poco después, con la cabeza llena de golpes. La causa se declaró accidental, pero muchos creyeron que Ed lo había asesinado. Con su hermano fuera del camino, Ed se quedó solo con su madre. Pero 2 años después, ella también murió. Y con ella, su última conexión con el mundo. Desde ese día, la casa se convirtió en un mausoleo. Ed cerró el cuarto de su madre y lo mantuvo intacto. Dormía junto a su tumba, hablaba con ella, le pedía consejos y poco a poco empezó a buscar maneras de reconstruirla. Ed comenzó a visitar cementerios por la noche. Desenterraba cadáveres de mujeres de mediana edad que se parecían a su madre. Cortaba partes de sus cuerpos y la llevaba
a su casa. Decía que no podía soportar que su madre estuviera lejos. Con el tiempo, comenzó a confeccionar objetos con piel humana. Hacía cinturones con pezones, máscaras con rostros y una lámpara hecha de cráneos. Tenía una caja con órganos y un traje completo de mujer, hecho con piel humana. Según Ed, el traje le permitía convertirse en su madre. Así la granja Gain se convirtió en una casa de los horrores, un museo de locura, carne y devoción enfermiza. El 16 de noviembre de 1957, la dueña de una ferretería local, Bernice Worden, desapareció. Su hijo, el ayudante del sheriff, recordó que el último cliente había sido Ed Gain. Cuando la policía fue a su granja, encontraron algo que marcó la historia. En el granero, Bernice colgaba boca abajo, decapitada, vacía por completo. En la cocina, hallaron utensilios cubiertos de sangre y en los muebles, trozos de piel humana, como si fueran tapizados. Había una colección de cráneos, máscaras hechas con rostros humanos y una caja con órganos conservados. Uno de los oficiales diría más tarde: he estado en la guerra, pero nada me preparó para eso. Ed fue arrestado sin resistencia. No intentó huir. Parecía tranquilo. En los interrogatorios hablaba con voz suave, casi infantil. Decía que no recordaba haber matado a Bernice, que a veces, abrimos comillas, despertaba y las cosas ya estaban hechas. Confesó haber desenterrado al menos 9 cuerpos, pero insistió en que solo mató a 2 mujeres, Bernice Worden y Mary Hogan, una tabernera desaparecida años antes. Los psiquiatras diagnosticaron esquizofrenia, psicosis y necrofilia simbólica. Su mente estaba fragmentada, vivía entre la realidad y una alucinación donde su madre seguía viva. En 1958 fue declarado incompetente mentalmente y enviado al Hospital Estatal de Mendota. Ahí pasaría el resto de su vida. Los doctores decían que Ed era tranquilo, obediente, incluso servicial. Le gustaba leer revistas de crímenes y trabajar en el taller del hospital. Pero nunca mostró culpa ni agresividad. Solo una calma que helaba la sangre. Pasaron los años y el monstruo de Plainfield se convirtió en una leyenda. La gente iba a su granja, robaba objetos e incluso la casa terminó incendiada misteriosamente. Ed murió el 26 de julio de 1984, a los 77 años, por cáncer de pulmón. Fue enterrado junto a su madre, en el mismo cementerio donde había desenterrado tantos cuerpos. Su historia cambió el cine de terror para siempre. Inspiró a Norman Bates de Psicosis, a Leatherface de La Masacre de Texas y a Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes. Pero más allá del morbo, la pregunta persiste. ¿Fue Ed Gain un producto del abuso y la soledad? ¿O el ejemplo más puro del mal humano en su estado natural? No es lo que hizo, sino lo que lo llevó a hacerlo. Porque si un niño criado con amor puede convertirse en un monstruo, entonces, ¿cuánto mal puede crear una infancia rota? Este fue el viaje dentro de la mente del carnicero de Plainfield. Y ahora que conoces su historia, dime, ¿crees que el monstruo nació en él o lo creó el mundo?